el circuito equivalente, ¿cierto? Por fase, ¿cierto? Entonces, esas tres bobinas que tenemos en el estator junto con el rotor, lo podemos representar a través de este circuito. Este sería el trifásico completo. Conexión blanca, delta, conexión estrella verde, ¿no? Que sería este, el equivalente que tenemos acá. Bien, ese circuito equivalente de fase pues nos va a permitir hacer cálculos de estado estacionario, cálculos para estimar el punto de operación, cálculos para estimar la regulación de voltaje, cálculos para estimar la corriente de salida, bueno, infinidad de cálculos. Pero esa no es la única herramienta, aquí hay que ver otra herramienta bastante importante, que la vamos a llamar, y que ustedes ya la conocen, diagrama fasorial. Esto es simplemente un repaso. El diagrama fasorial, y como su nombre lo dice, es el diagrama de fasores, ¿no? ¿Cuáles fasores? Diagrama fasorial. Regáleme un segundo, voy a cerrar la aplicación y volverla a abrir para que... Esto aplica para esto, ¿no? Para la máquina sincrónica que estamos viendo, pero también aplica para todo. Y, por ejemplo, cuando veíamos el curso de máquinas 1, veíamos allá la regulación del transformador y a través del diagrama fasorial deducíamos esa ecuación técnica de la regulación de tensión, que, pues, por ejemplo, en operadores de red la tabulan, ¿cierto? Y es la metodología que adoptan, ¿no? El K sub G, el factor de corrección y esto. Bueno, entonces por acá tenemos el diagrama fasorial, por acá tenemos la corriente, ¿cierto? La corriente de armadura que sale de la máquina. ¿Por qué sale? Bueno, en alterna decíamos que no hay una polaridad, ¿no? Absoluta, porque obviamente la onda de la FEN está alternando, es alterna, pero sí va a haber una polaridad relativa, ¿cierto? Cuando nosotros decimos la corriente sale de la máquina, pues resulta que es alterna, ¿no? Entonces, si medio ciclo sale, medio ciclo entra. Cuando decimos sale de la máquina, es referente a la polaridad relativa de la FEN. Es decir, la FEN es en alterna, ¿cierto? Entonces, cuando la FEN está aquí en lóbulo positivo, la corriente sale acá. Medio ciclo después, pues la polaridad estará para el otro lado, ¿no? Entonces la corriente saldrá por acá, ¿cierto? Si estos son los bornes de conexión, este es el neutro, es alterna, ¿no? Entonces, no existe una polaridad absoluta, pero sí existe una polaridad relativa, como ustedes lo vieron en el circuito, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el más, ahí está. Entonces, la corriente sale ahí. Si nosotros hacemos un LBK, pues vamos a establecer, esta sería la polaridad en ese instante de tiempo, más menos, en ese instante, ¿cierto? Inicialmente. Después se van a invertir las polaridades porque es alterna. ¿Qué podemos decir? Entonces podemos decir que la FEN es igual a ¿quién? ¿Quién es la FEN interna generada? La FEN interna, que era la que calculábamos como raíz de 2 pi número de producto de KP, es igual a ¿quién? A la suma de el voltaje de salida de la máquina, que lo vamos a llamar de pi, ¿cierto? El voltaje de fase de salida de la máquina, ¿sí? ¿Más quién? Más la caída de tensión. La caída de tensión ómnica, ya por RA, más la caída de tensión producto de los efectos inductivos y los efectos, mira, le coloqué XS pensando ya en el transformador, ¿no? XS, reactancia que es 5. Entonces la caída de tensión puesta por quién? Por los efectos de dispersión, por la reacción del inducido, etc. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Por tanto, BFI es la FEN menos lo que se cae acá, que son esas caídas de tensión de las que hablamos, que hacen que el voltaje en los bornes sea diferente a esa FEN que calculábamos. ¿Qué va a pasar? Bueno, estos son fasores y como son fasores, pues su forma de operar es diferente, ¿cierto? Tienen una magnitud, tienen un desfase. Entonces, por ejemplo, uno tendería a pensar que EA siempre es mayor que BFI. Y alguien dirá, sí, a lo mucho o como mínimo serían iguales, diríamos, así a simple ojo. Y alguien diría, pues sí, ¿no? Porque si a BFI yo le sumo esto, significa que EA es más grande que BFI, porque es BFI más otro pedacito. O si la corriente es cero, pues serían iguales, ¿no? Que sería en vacío, ¿no? En vacío, el voltaje de fase es la misma FEN interna generada que nosotros calculábamos. No hay caída de tensión ómnica, ¿sí? No hay dispersión porque no hay corrientes en el estator, no hay reacción del inducido. Ahora bien, resulta que no necesariamente EA es más grande que BFI. Cuando tenemos cargas capacitivas, nosotros vamos a esto a cargas capacitivas, efecto Ferranti, BFI es más grande que A. Bueno, profe, ¿y por qué BFI va a ser más grande que A? Si aquí dice que A es BFI más otro pedazo.
Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para analizar esas cosas y para facilitar los cálculos, aparece lo que es el diagrama fasorial. ¿Y qué es el diagrama fasorial? Pues es el diagrama de estos fasores, de este LVK que tenemos acá. Y entonces, vamos a ver. Por ejemplo, hagamos el diagrama fasorial. Esto se hace por factores de potencia. Entonces, hagámoslo para un factor de potencia unitario. ¿Quién es el factor de potencia? El factor de potencia de la carga. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros tenemos un generador es para suministrar la energía ¿a quién? A la carga. Entonces, ¿quién va a hacer la referencia? La carga. La carga que es la que necesita el voltaje y la corriente. Profe, me va a conectar es al sistema eléctrico nacional. No tengo una carga y claro que sí, las cargas están en diferentes sitios que toman energía del sistema eléctrico nacional. En conclusión, la referencia va a ser la salida del generador, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hablar de un factor de potencia unitario, es porque la carga va a tener un factor de potencia unitario. Y entonces, nosotros recordamos la teoría, en un factor de potencia unitario, ¿qué dice la teoría? Que entonces el voltaje de la carga va a estar en fase con la corriente. Aquí en fase con la corriente. Ahí están, en fase. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Si el factor de potencia es unitario es porque una resistencia, el voltaje y la corriente están en fase. Ahora, ¿qué nos dice el LBK? Nos dice, bueno, si yo quiero tener la FEN, pues al voltaje de fase tengo que sumarle la caída de tensión en la resistencia. ¿Y qué nos dice la teoría de la caída de tensión en una resistencia? Que está en fase con la corriente. Si la corriente está en fase con este voltaje, pues esa caída va a ser ahí. Y A por RA. Y a ese hay que sumarle el IA por XS. ¿Qué nos dice? El voltaje en una reactancia se desfasa 90 grados con respecto a la corriente. ¿Quién está atrás? La corriente. Resulta que la corriente es la misma para todos. Pues esta corriente es la misma para todos. Entonces, si la corriente está acá, la línea del voltaje va a estar aquí. ¿Bien? La corriente en una inductancia atrasa 90 grados al voltaje. Es decir, que si yo voy a sumar el voltaje en esa reactancia, lo tengo que sumar a 90 grados. Por tanto, ¿cierto? Esto sería IA por X. Por tanto, ¿qué pasa con BFI? Perdón, con EA. Entonces, EA es este señor. Este señor es EA. Y está a un ángulo que vayamos a llamar el ángulo, ¿qué? El ángulo de delta. Bien. Ahora, esto corresponde con los campos en la máquina. ¿Cómo así? Sí, si nosotros, por ejemplo, dejamos la máquina, bien, entonces LA, que es la interna generada, corresponde con la posición de quién? Del campo magnético del rotor. Y BFI, ¿cierto? BFI, que es es el voltaje de salida de la máquina, entonces BFI correspondería con el campo neto, del flujo neto, ¿cierto? Y el ángulo que forman estos dos sería el ángulo delta, conocido como ángulo del par. Este delta es conocido como el ángulo del torque. Bueno, ¿por qué? Pues torque es igual a ¿quién? KBR cruz BS, sí, pero también KBR cruz, recuerden que eso lo demostramos, campo neto. Y el producto cruz, ¿cierto? Es la magnitud de BR, la magnitud del B neto, ¿cierto? Las magnitudes por el seno del ángulo que forma. Ah, pero es que ese también es el B neto es la suma del campo del rotor más el campo del estator. ¿Qué significa? Que el campo del estator estaría por acá, ¿cierto? Bueno, más o menos, ¿no? Ahí me quedo chueco. Campo del estator. El ángulo que forman el rotor y el estator, vamos a llamarlo caso. ¿Listo? Bien, entonces, esta correspondencia de A corresponde con la posición del campo del rotor, que está dando vueltas, obviamente. Y el BFI corresponde con el campo neto, que también está dando vueltas. El ángulo que forma, ángulo del torque. ¿Listo? Y este es el diagrama fasorial. ¿Qué pasa con los diagramas fasoriales? Es que esto es una ecuación fasorial, ¿cierto? Y cuando hay una ecuación fasorial es porque yo tengo partes reales, partes imaginarias. Entonces, en realidad, estos son dos ecuaciones, ¿sí? Igualo las partes reales e igualo las partes imaginarias a la izquierda y a la derecha y tengo un sistema de dos ecuaciones, ¿cierto? Cuando yo dibujo el diagrama fasorial, fíjense que se me convierte en un problema de trigonometría, de triángulos, de geometría, ¿ya? Entonces aplica que la ley del seno, la ley del coseno, en este caso que es rectángulo, pues toda la trigonometría, seno, coseno, etcétera. Bien. Ahora, hagamos un factor de potencia en atraso.
¿Qué significa factor de potencia en atraso? Que vamos a alimentar una carga que consume reactivos, por ejemplo, un motor de inducción, ¿sí? Etcétera. Algo que esté en atraso. Entonces, ¿cómo quedaría el diagrama factorial? El diagrama factorial quedaría de la siguiente manera. ¿Quién es la referencia? El voltaje que alimenta la carga, que es el voltaje de salida del generador. ¿Listo? ¿Dónde está IA? Bueno, como es una carga en atraso, IA estaría por aquí. ¿Listo? Este sería el factor de IA, que forman un respectivo ángulo teta. Y el factor de potencia, pues sería coseno de teta, ¿no? ¿En qué? En atraso. Ya. Ahora, ¿qué dice el LBK? Sume IA por RA. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, bueno, en una resistencia, el voltaje está en fase con la corriente, entonces por aquí estaría IA por RA. ¿Listo? ¿Y qué nos dice la teoría del voltaje en una reactancia? El voltaje en esta reactancia está a 90 grados. ¿De quién? De la línea de la corriente. Entonces a 90 grados, la línea de la corriente está acá, por aquí estaría ese voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente se atrasa a 90 grados con respecto al voltaje. Entonces ese voltaje en la inductancia quedaría así. Y este sería IA por XS. Y la suma de esos tres factores, pues en amarillo, es la fe inducida. La fe inducida. Entonces, fíjense algo interesante acá de esta. Supongamos que necesitamos el mismo voltaje, que consumen la misma corriente, pero el factor de potencia, uno es unitario y el otro es en atraso. ¿Qué va a pasar? Si es que en el atraso necesito una FEN mucho más grande. ¿Y cómo hago para obtener una FEN más grande? Pues esta FEN es más grande, es más pequeña que esta, ¿no? Necesito más FEN para poder suplir el mismo voltaje. Recuerden que nuestra máquina, ¿cierto? Como generador va a tener dos puntos de control. ¿Cuáles dos puntos de control? Entonces nosotros tenemos un generador, ¿cierto? Vamos a tener dos variables a controlar. Uno, la velocidad mecánica, porque aquí estamos moviendo esto con una turbina, ¿no? Un gobernador. ¿Qué nos permite hacer el gobernador? Pues controlar la velocidad de rotación. ¿Por qué quiero controlar la velocidad de rotación? Porque la frecuencia que voy a generar, ¿cierto? De las FENS es igual a quién? A NMP, la velocidad mecánica por el número de polos sobre ciclo N, ¿cierto? Esa es la formulita que habíamos visto, ¿no? Entonces, quiero controlar la turbina. Pero también vamos a tener otro punto de control que es en la corriente de campo. Corriente de campo que va a ir a controlar que el devanado, bueno, el campo que estamos colocando en el rotor, ¿cierto? ¿Cierto? Este flujo, y el flujo rotórico, lo vamos a controlar con la corriente de campo, ¿cierto? Con la alimentación de CD. Entonces, si yo controlo la corriente de campo, controlo el nivel de A. Entonces yo puedo manipular EA, la FEN interna generada. ¿Cuál es el ángulo que tenemos aquí? El ángulo del par. El ángulo. ¿Listo? Entonces, entonces, el factor de potencia 1. Fíjense, si comparamos EA con BFI, EA es más grande que BFI, ¿cierto? Ahora, factor de potencia en atraso, EA sigue siendo más grande que BFI. Profe, pero usted dijo que EA podía ser más pequeño que BFI, es decir, la salida más grande que la entrada. Sí, con efecto Ferrante. Entonces vamos a verlo. Fíjense que el diagrama factorial nos permite analizar eso que a simple ojo no se ve, ¿no? Entonces vamos a calcular o hacer el diagrama fasorial para una carga que esté en adelanto. Es una carga que esté en adelanto, que al generador le coloqué una carga que tiene condensador, ¿listo? Algún tipo de capacitancia o una compensación y se pasaron de reactivos, entonces quedó el factor de potencia en adelanto. Una carga capacitiva. Bueno, entonces, factor de potencia en adelante. Entonces, trazamos nuestra referencia, que es el voltaje de la carga. Como está en adelanto, entonces la corriente ¿en dónde quedará? Porque la corriente estará por aquí. Una corriente en adelante, ¿listo? Esta será la corriente que sale hacia la carga. Este será el voltaje de fase y entonces el ángulo que forma es el ángulo teta. El del corriente. Entonces el factor de potencia será coseno de teta, pero está en adelante. ¿Listo? ¿Qué nos dice el LBK? Bueno, a ver, pi, súmele IA por RA. Bueno, ¿qué dice el voltaje en una resistencia? Está en fase con la corriente. Entonces, por aquí nos quedaría el factor de IA
por RA. ¿Listo? Es el fasor de I A por RA. Y el fasor de I A por XS a 90 grados adelante. Entonces va a estar a 90 grados acá. ¿Sí? Bueno, ahí me quedó. Ahí corregimos esto. Que no me quede tan alto. Bien, vamos a que no pegue arriba. Vamos a colocar, colocar la corriente. Corriente bien en adelante. ¿Listo? No quede tan alto. Entonces el fasor IA por RA, ¿dónde estará? Estará aquí en la misma línea de la corriente. IA por RA, ¿cierto? ¿Y hacia dónde queda IA por XS? Entonces a 90 grados de la corriente. Acá. Entonces ahora sí, ¿a dónde queda? Acá. ¿Listo? Y esto será IA por XS. ¿Y cuánto vale EA? Pues EA es la cola del primero, la cabeza del último. Así, ese es EA. ¿Qué pasó? Fíjense, si yo comparo EA con BFI, EA es menor que BFI. ¿Qué significa eso? Pues que el voltaje interno es más pequeño que el voltaje externo. ¿Y eso por qué se da? Pues porque la carga le da reactivos al generador. El generador empieza a consumir reactivos de la carga. Bien, entonces fíjense. Esta ecuación no nos permitía a ojo ver eso, ¿no? Nos decía, bueno, si a B le suma un pedacito, EA siempre va a ser más grande, o va a ser igual si no hay corriente. Pero fíjense que no, como son fasores, existe ese comportamiento, el BFI puede ser más grande que el EA. Bien, esto se llama diagrama fasorial y esos son los posibles diagramas fasoriales que tenemos. Entonces, nosotros ayer habíamos dicho, ¿regulación de qué? De voltaje. Y ayer lo vimos ahí al finalizar como unas ecuaciones del paso, ¿no? La regulación de voltaje, ¿cómo se define? La regulación, no, la regulación de voltaje, la velocidad, ¿no? La regulación de voltaje, habíamos dicho, no, el voltaje sin carga, menos el voltaje a plena carga, sobre el voltaje a plena carga multiplicado por 100, ¿cierto? Eso aterrizado a nuestro generador es la siguiente expresión. ¿Qué pasa si yo no tengo carga? Si no tengo carga es porque no sale corriente, lo tengo en vacío, ¿sí? No conecto nada al generador. Entonces, si no tengo carga, IA vale 0. ¿Cuánto vale el voltaje de salida? Vale EA. Entonces aquí tendríamos EA, el voltaje vacío, ¿quién es? EA. Menos, ¿quién es el voltaje de plena carga? Pues el voltaje que está en los bornes cuando sale la plena carga. Dividido entre el voltaje de plena carga y lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la regulación de voltaje? Cuando tenemos un factor de potencia unitario, damos una carga con factor de potencia unitario, la regulación de voltaje, ¿cierto? Es mayor que 0. ¿Por qué? Porque EA es más grande que BFI, ¿cierto? Cuando tenemos cargas inductivas, la regulación de voltaje es mayor que 0. Pero cuando tenemos cargas capacitivas, se puede dar el caso que la regulación de voltaje sea menor que 0. No siempre es menor que 0, ¿cierto? Si la carga es poco capacitiva, ¿sí? La corriente por acá, fíjense que el diagrama fasorial, si la corriente es baja, nos quedaría más o menos así, ¿sí? Y EA sería más grande que phi. ¿Listo? Entonces, regulación negativa significa que la tensión de salida es más grande que la entrada. O sea, que la fin en los bornes es más grande que la interna. Regulación positiva significa que el voltaje cae, se regula. ¿Listo? Bien, esa herramienta es supremamente importante, el diagrama fasorial. ¿Y por qué? Porque es que nos va a permitir convertir los cálculos que tendríamos que hacer con un sistema de ecuaciones y un poco de complejidad, nos lo permite pasar a un análisis geométrico de triángulos mucho más sencillo, ¿vale? Bien, vamos a hacer un ejercicio de esto de regulación. ¿Listo? Regalen un segundo, vamos a buscar Gurú, Fraile Mora, que lo tenemos, bueno, tenemos por aquí abierto el capítulo de la Fraile, un segundito, capítulo 4, si no estoy mal, no, capítulo 5, problemas, ¿listo? Bueno, vamos a ver, capítulo 5, aquí hay, vamos a hacer dos ejercicios.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio de este tema. Capítulo 5, vamos a hacer el ejercicio. A ver, ¿dónde está el ejercicio? Pongámoslo por acá en una nueva página. Este ejercicio, 5.5 del libro de Jesús Fray Lemora. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice, un alternador trifásico conectado a una estrella de 1000 kVA. Entonces la potencia nominal de ese generador es 1000 kVA, un MVA. ¿Listo? Su voltaje de línea es 4600 voltios. Su conexión es Y. ¿Listo? Tiene una impedancia síncrona. Entonces nos dan el modelo ya del generador, del circuito del generador. Ohmios. 2, la resistencia, 20J ohmios, la reactancia. Dice, determinar la regulación a plena carga con factor de potencia a unidad 0,75 inductivo. Bueno, entonces vamos a hacer. Primero, entonces tenemos nuestro circuito equivalente, que es la FEN, ¿cierto? La resistencia, la reactancia, y aquí el voltaje salido. ¿Listo? RA, XS. Voy a abrir por aquí más la... Lo teníamos abierto desde ayer. Vamos a borrar lo que teníamos por ahí. Bueno, bien, ¿qué nos dice? Determinar la regulación a plena carga con factor de potencia unidad. Entonces, ¿quién es nuestra regulación de voltaje? Entonces, nuestra regulación de voltaje, habíamos dicho, el voltaje en vacío, que sea menos el voltaje a plena carga, Bφ, sobre Bφ, y lo multiplicamos por 100. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Nos dice, funciona a plena carga. Entonces, como es plena carga, va a funcionar a condiciones nominales. ¿Cuál es el voltaje que queremos en la salida del generador? Entonces, el voltaje de línea dice 4600 voltios. ¿Listo? Ese es el voltaje de línea del generador, 4600. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje de fase de salida? Porque yo quiero que la carga se alimente a plena carga, ¿cierto? Con el voltaje que es nominal. Bueno, entonces vamos a mirar. Vamos por aquí, MATLAB, vamos por acá. Y el voltaje de fase es igual a ¿quién? El generador está conectado en estrella. Vamos a compartir aquí. El generador está conectado en estrella, ¿cierto? Entonces, como está conectado en estrella, este phi, eso era de ayer. Vamos a ahorrar todo. ¿Listo? Bien. Bueno, voltaje de fase 4600 voltios de línea sobre raíz de 3. ¿Por qué, bro? Porque está conectado en estrella. Nosotros necesitamos trabajar por fase. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esto? Nos da, a ver, coloquémoslo en un formato más agradable. Format short gym. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, 2655.8. ¿Listo? Entonces, el voltaje de fase va a ser 2655.8 voltios. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito? Calcular la FEN que tengo que generar internamente para que el voltaje sea ese. Entonces, ¿a qué es igual la FEN? Bueno, LBK, BFI más IA que multiplica a RA más IA por XS, ¿no? Entonces podemos agrupar IA que multiplica RA más XS en J. ¿Listo? Bien. Calculemos IA. Entonces nos dice, el generador va a funcionar a plena carga. ¿Cuál es la potencia nominal? La plena carga, la potencia nominal nos dice, son 1000 kVA. ¿Listo? 1000 kVA. Y entonces, ¿cuál es la corriente que debe salir para alimentar esos 1000 kVA? Entonces, bueno, varias formas de hacerlo, ¿no? Podemos hacer de la potencia trifásica, que es igual a raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, o 3 veces voltaje de fase, corriente de fase, ¿cierto? Entonces, calculemos la corriente de línea. Corriente de línea que es igual a la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. En este caso, ¿cuál es la potencia? 1000 kVA. ¿Sobre quién? Sobre raíz de 3 por el voltaje de línea, 4600 voltios, ¿cierto? Entonces, 1000 por 10 a la 3 voltiamperios sobre 4600. Estos son los datos que nos dan, ¿no? 1000, 4600. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Vamos por aquí en MATLAB. Y decimos, bueno, la potencia nominal, ¿cuánto es? 1000 exponente 3, 1000 kVA.
Eh, bueno, la corriente de línea va a ser igual a ¿quién? La corriente de línea nominal. Entonces, a la potencia nominal ¿sobre quién? Raíz de 3 por el voltaje de línea nominal. ¿Cuánto es el voltaje de línea nominal? Que necesitamos ahí 4600. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da 125.5. 125.51. 125.51 amperios. Eso es lo que va a salir nominalmente. ¿Qué necesitamos? La corriente de fase. Pero como la máquina está en estrella, la corriente de fase es la misma corriente de línea, ¿no? Recuerden, estrella, el voltaje, raíz de 3 veces. El de línea, el de fase, ¿no? De línea, raíz de 3 veces el voltaje de fase. Y la corriente de línea es la misma corriente de fase. ¿Listo? Entonces, 125.51. Pero eso tiene un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 0 grados. Profe, ¿por qué 0 grados? Porque el factor de potencia es ¿cuánto? 1. Y coseno a la menos 1 de 1, ¿cuánto nos da? 0 grados, ¿no? Entonces el ángulo. Listo, ya tenemos todo para poder calcular. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular la FEN. La FEN aquí es igual. Entonces aquí lo habíamos anotado. La FEN es igual al voltaje de salida, 4600 sobre raíz de 3. Nos había dado 2655, ¿cierto? Más la corriente, 125.51, ángulo de 0, por RA, ¿cuánto vale? 2XS, ¿cuánto vale? J, 20. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da esa FEN? Bueno, vamos a hacer el MATLAB. El MATLAB, entonces, la FEN. La FEN al voltaje de fase, lo llamamos BF, más la corriente, la llamamos IL, ¿cierto? Lo dejo IL porque está a 0 grados, es decir, es un número, es simplemente IL, ¿cierto? Por, abrimos paréntesis y anotamos 2 más 20J, ¿cierto? Sí, es 2 más 20, sí. Ya, listo. Entonces, evaluamos. ¿Cuánto nos da? Nos da 2906.8 más 2510.2. A nosotros nos gusta mejor expresar todo como magnitud y ángulo, como en la calculadora, en Pasores. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un vectorcito acá. Ustedes trabajan en calculadora, pues no tienen que hacer esto. Con la magnitud, ¿cierto? Y aquí el ángulo. ¿Ángulo de quién? De A. Vamos a ver cuánto vale el ángulo, ¿cierto? EA. Pero esto lo multiplicamos por 180 y lo dividimos en pi. ¿Por qué, profe? Porque es que el comando ángulo en MATLAB nos da los resultados en radianes y no necesitas en grados, no estamos acostumbrados a grados. Entonces nos da 3840.7 ángulo de 4081. 3840.7 ángulo de 40. Se me olvidó. 40.81. ¿Listo? Esa es la FEN. Esa es la FEN inducida. ¿Listo? Si queremos hacer el diagrama fasorial, tenemos todos los datos para hacerlo. Por ejemplo, acá con números. Aquí, ¿quién estaría? Aquí estaría el voltaje de fase. ¿Cuánto vale el voltaje de fase? 4600 sobre raíz. Perfecto. La corriente, ¿cuánto vale? La corriente vale 125.51 y está a 0 grados. Entonces, ¿dónde está la corriente? Aquí. ¿Dónde está la corriente? Acá. En fase con el voltaje, es un factor de potencia. ¿Cuánto vale? 125.51. La corriente. ¿Listo? El voltaje en la resistencia, ¿cuánto vale? Entonces aquí, 125.51 por 2. ¿Cuánto es eso? Eso nos da 251.0. 251, para no hacerlo en la calculadora. ¿Cuánto da? 251 voltios. 0.02 voltios. ¿Listo? Que es multiplicar este por este. ¿Cierto? Y ahora, ¿cuánto da el voltaje en la reactancia? Entonces sería 2500. Aquí subimos. Opa, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Por acá subimos, ¿cierto? ¿Cuánto vale ese voltaje? Entonces, si yo multiplico 125.51 por 20, me va a dar esto con un decimal más, ¿no? Entonces, 2510.2, ¿cierto? Multiplicar 120.51 por 20.
nos dan J, o sea, para arriba. Esto, y la FEN que tenemos, pues, es esta. Uy. La FEN, entonces sería esto. ¿Cuánto nos da la FEN? 3840.7. ¿Y cuál es este ángulo? 40.81 grados, que es el ángulo delta, el ángulo delta. Es el diagrama fasorial utilizando numeritos. ¿Ya? Bien. Bueno, pero eso no es lo que nos están preguntando. Lo que nos están preguntando es la regulación. Bueno, sin embargo, muchachos, pues para explicar esta representación matemática en J y las flechitas que hacemos acá y todo eso, recuerden que es la representación de los fasores, ¿no? ¿De qué? Ondas sinusoidales que están circulando o que están teniendo presencia en el tiempo en nuestros conductores, ¿cierto? Entonces, cuando yo dibujo todo este matacho acá y hago estos cálculos que tenemos, pues tenemos una onda sinusoidal, que es la de referencia, ¿cierto? Que es nuestro voltaje de fase, este voltaje de fase. ¿Y cuánto vale el pico? Bueno, el pico es raíz de 2 por esto, ¿no? Y el valor RMS, el valor medio cuadrático, es 4600. Y entonces fíjese que el voltaje en la resistencia, que vale 251, está en fase con ese voltaje. Este sería la onda vertecita, ¿cierto? Y la onda azul, ¿cierto? Está adelante 90 grados, ¿cierto? De la blanca. Entonces, si la blanca está acá, esta empieza en el valle, esta empezaría aquí en el pico. Entonces, esta sería, uy, pero no fue como, sí, es de 2500, ¿no? Más grande que la verde. Acá pasamos, acá. Y entonces, este sería el voltaje en la resistencia, este sería el voltaje en la reactancia, ¿cierto? En la XS. Y entonces en amarillo, a 40, adelantado 40.81 grados. Entonces estaría por aquí, iniciaría. Entonces el azul está iniciando aquí en 90 grados, esta está iniciando como por aquí, ¿cierto? Y tiene 3840. Entonces, si esta es la referencia, entonces empezaríamos aquí en adelanto. Está un poco en adelanto esa onda y es más grande que la blanca, ¿no? Entonces, bueno, algo así. Uy, y ese sería el voltaje, la FEN inducida, ¿no? Y la corriente, bueno, la corriente está en fase con el voltaje. La corriente sería esta, ¿cierto? Entonces, si yo voy y miro en un osciloscopio industrial con muchos canales y coloco los medidores para medir el voltaje en la resistencia, que no se puede medir, ¿no? Porque en realidad lo que uno tiene es el devanado completo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos medir en la realidad? El voltaje fase y la corriente, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros tenemos esta representación, recuerde que son representaciones de ondas que están allá. Bueno, muy bien. No, nos salimos, ¿no? ¿Qué es lo que nos están preguntando? La regulación de voltaje. Aquí es igual a la FEN 3840.7 menos el voltaje de salida 4600 sobre raíz de 3, ¿cierto? Dividido entre ¿quién? Entre 4600 sobre raíz de 3 y lo multiplicamos por 100%. Ese es. Entonces, en MATLAB, pues nos queda sencillito porque ya tenemos, ¿no? Todo ahí en las variables guardadas. La regulación de voltaje, aquí es igual. Entonces abrimos paréntesis. A la FEN, pero la magnitud, no el ángulo. La magnitud de la FEN, entonces APS de EA, menos el voltaje de fase, que está a 0 grados, entonces queda de esta manera, dividido entre el voltaje de fase, y eso lo multiplicamos por 100. Bueno, hagámoslo así. Voy a anotar 44.61%, ¿cierto? Lo tengo que multiplicar por 100. 44.61. Y entonces, bien, esa sería la regulación. Bien, 44.6%. Interesante estudiar por Fraile Mora, ¿no? La respuesta. ¿Tienen errores? Algunos ejercicios muy contados del libro de Sofía de Mora tiene errores, pero son pocos. La mayoría están bien. Bueno, la parte B. 0.75 inductivo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué cambia si es plena carga? Entonces, mire, parte B. Plena carga. Como es plena carga, nosotros calculamos la corriente nominal. ¿Cuánto era? 125.51. ¿Qué va a cambiar? Que ahora es factor de potencia
0.75 en atraso. Inductivo. Aquí lo tenemos. 0.75 inductivo. Entonces, ¿qué cambia? Pues la orientación de la corriente. La corriente, que sigue estando la máquina en estrella, entonces la corriente de fase, la misma corriente de línea, ya no va a estar a 0 grados, va a estar a un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Negativo porque va a estar en atraso. Coseno a la menos 1 de 0.75, ¿cierto? ¿Y cuánto es ese ángulo? Vamos a hacerlo aquí en MATLAB rápidamente. Coseno a cos de, para que nos lo den grados, ¿no? A cos de. ¿De quién? De 0.75. Cerramos. Profe, hay que hacerlo en MATLAB, ¿no? Usted lo hace en el calculadora. Lo que pasa es que MATLAB nos facilita, ¿cuánto es? 41.41. Nos facilita mucho los cálculos porque él va guardando en las memorias, ¿no? Entonces yo no tengo que volver a anotar otra vez el número y colocar, ¿no? Él va guardando. Menos 44.41, ¿ok? Por estar hablando, no, le puse antes, 41.41. Bueno, 41.41. ¿Listo? Amperios. Y ese sí, A. Ahora, ¿cómo calculamos EA? EA es igual a ¿quién? A BFI, 4600 sobre raíz de 3. Más la corriente, 125.51, ángulo de menos 41.41, ¿cierto? Por RA, 2 más 20J. ¿Listo? El mismo LBK. Entonces, bien. ¿Cuánto nos da? Bueno, aquí está facilito. ¿Qué debo hacer? Cambiar la corriente. Entonces vamos a definir aquí. ¿Quién es la corriente? Como MATLAB no trabaja directamente con fasores, pues tenemos que crear el fasor de la corriente. ¿Quién es la corriente? Entonces, los 125.51 por y cos ¿de quién? ¿De cuánto era? 41.41 el ángulo, ¿cierto? Más sin de 41.41. Cerramos. Y este en I. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo ahí, profe? No, pues estoy creando el fasor de la corriente. En la calculadora normal, pues no hay que hacerlo, ¿no? Porque no lo escribe con ángulo, aquí en MATLAB sí. Es el fasor de la corriente. ¿Y ahora qué hacemos? Pues el LBK. ¿Qué hacemos en el LBK? Sumamos BFI, que es 4600 sobre raíz de 3, y le sumamos la corriente que acabo de calcular, la IA. ¿Sí? El fasor de la corriente multiplica a 2 más 20. ¿Cuánto nos da? Nos da esto. Muchachos, queda menos de un minuto. Si se corta, seguimos en 10 o 15 minuticos para ir al receso de la media mañana. Bueno, que ya venimos de un receso largo. Bueno. ¿Cuánto vale EA en magnitud y ángulo? Entonces, vamos por aquí. 2366.1, ángulo de 59.98. Ah, pero no, profe, la embarró. Sí, claro, ¿por qué? Porque el ángulo es negativo. ¿No es que está en atraso? Ah,